Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un canal dedicado a compartir la Biblia en formatos cortos, lo que se le conoce como un devocional. Un devocional es un estudio diario condensado de manera, o expresado, mejor dicho, de manera práctica. Lo que hacemos es reflexionar sobre lo que va enseñando cada pasaje bíblico y lo más importante, la invitación tanto para un servidor como para quienes están escuchando del otro lado de la pantalla o del otro lado del dispositivo, podamos aplicar cada una de las enseñanzas. Agradecemos y valoramos cada uno de sus comentarios, que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes, y les invitamos a que si tienen alguna duda, comentario, petición, oración, puedan escribirla aquí abajo y estaremos reaccionando y respondiendo lo más pronto posible. De igual forma, les invitamos a que puedan revisar y compartir todo el material a disposición. Contamos con los devocionales, con podcasts, con predicaciones, con cápsulas, con entrevista, de todo un poco, que sea de bendición y edificación a cada uno. El devocional de hoy lleva por título Adorando a Dios, estando en Ezequiel 43 del 13 al 27. Ese capítulo 43 lleva a un entendimiento de lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel. Y principalmente Dios le había mostrado los planos del templo, las divisiones, las áreas, algunos espacios de bodegas, como estuvimos viendo hace dos devocionales. Y todo con el fin de ¿qué? Enmarcar en ellos, dejarles muy en claro la santidad de Dios. Por lo que hoy estaremos estudiando 3 puntos, y en el primero, adorando a Dios, 1, conforme a su verdad. Nos dejaban muy amablemente un comentario el día de ayer con respecto a que Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Definitivamente Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Sin embargo, hoy en día, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestro contexto? Todo lo debemos de aterrizar igual en la situación en la que estemos viviendo y sin descontextualizar la palabra. Ahora, en el contexto que estamos viendo tanto hoy como ayer, Ezequiel lo que muestra es una rendición entendida, y énfasis aquí, entendida en quién es Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo me postré ante su presencia. ¿Por qué? Porque Él es quien llenó, dice el versículo 4, y la gloria de Jehová entró por la vía de la puerta que daba al oriente. Y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Por eso es de que se postró. Pero hoy en día, lo que muchas congregaciones hacen es mover emociones. Mover emociones apelando a, es que tú sufriste esto tantos años empleando psicología. Entonces, es que tú tienes que entregar tu corazón, pero miren, hasta cambian tono de voz, ponen musiquita de fondo, entre otras cuestiones. Realmente, ¿cuál es la motivación? Porque lo están escuchando, porque puede ser que no estén siendo influenciados verdaderamente por una rendición a quien es Dios. Y aquí el énfasis de la palabra que le decía, entendido. Entonces, nosotros no tenemos ninguna autoridad para andar diciendo nada. Nosotros compartimos lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia de una manera práctica, basada en un estudio previo, pero les invitamos a que también seamos críticos, como la iglesia de Berea. Críticos, más no criticones. ¿Y qué nos dice el versículo 13? Dice, estas son las medidas del altar por codos. Y es que recordemos, en la distribución del templo había un altar llamado el altar de sacrificio. Pero aquí hay algo muy curioso. Tanto el templo como el muro, como las habitaciones, las cámaras que eran propias para los sacerdotes, guardar el mobiliario y guardar las ofrendas, todas las dimensiones eran muy grandes. Muy diferente a lo que se había establecido en un primer momento en la construcción del templo de Salomón. Y posterior diferente a la construcción del templo por Zorobabel. Entonces, que se le conoce como el templo de Esdras. Las dimensiones son muy diferentes. Y lo que vamos a ver, pues les voy a poner ahorita igual nuevamente una imagen de referencia para que podamos ir observando estas dimensiones. Dicen, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo de ancho y su remate por su borde alrededor de un palmo, será el zócalo del altar. O sea, ahí va a tener una base. ¿Y cuánto mide un codo? Un codo mide aproximadamente 52 metros. 52, 53 metros aproximadamente. Entonces ya con eso vamos a ir haciendo
la conversión. Y dice, y desde la base sobre el suelo hasta llegar por debajo de 2 codos, la anchura de 1 codo, y desde la cornisa, o sea que cada lugar iba a tener unas esquinas. Dice, la anchura de 1 codo desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de 1 codo. El altar de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos. O sea, como 4 puntas en cada uno de los extremos. De hecho, pueden ver aquí ahorita la imagen. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 codos de ancho, cuadrando a sus 4 lados. O sea, todo está simétricamente planeado. Son cuadrados. ¿Esto nos quiere decir algo? No, no nos quiere decir algo. Nada más nos quiere decir que Dios estaba planeando todo perfectamente y que no eran figuras irregulares. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo al borde alrededor, y la base de 1 codo por todos los lados, y sus gradas estaban al oriente. O sea que tenía escaleras de acceso. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar del día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Y aquí podemos observar esto. Estas son las medidas, estas son la intención, eso es lo que se debe de llevar a cabo. ¿Para qué? Para que puedan adorar mi nombre. Hoy en día, ¿cuáles son los requisitos para adorar a Dios? Los requisitos son crear una atmósfera a través de la música. Los requisitos son que uno esté llorando para entregarle todo al Señor. Los requisitos, ¿cuáles son los requisitos para adorar a Dios? Bueno, principalmente observamos que un corazón humilde Dios no desprecia. Nos lleva a un entendimiento. Reconoce, acércate confiadamente al trono de la gracia, donde puedas hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nos está diciendo, puedes acercarte a mí. ¿Por qué? Porque yo soy tu sumo sacerdote. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote es aquel que hace un sacrificio. ¿Para qué? Para expiación o perdón de pecados. Y el sacrificio perfecto fue Cristo. Entonces, de esta manera nosotros estamos entendiendo algo muy importante. La adoración entendida viene de conocer la verdad del Evangelio. No por cuestiones de emoción, no por cuestiones de deseo de que, ay, es que voy a hacer bajar la voluntad de Dios en este momento. No, sino un entendimiento. Voy a buscar a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el creador, Dios es soberano, Dios es el rey de absolutamente todas las cosas, Dios es mi salvador. ¿Y eso dónde lo vemos? A través de las expresiones en la Biblia. Y es que eso es lo que estaba llevando, lo que veíamos el día de ayer. Nos dice, y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. El objetivo era que vieran la santidad de Dios y reconocieran su falta. Dios le estaba diciendo, este es mi plan perfecto. Ustedes se desviaron. Y es algo que va a marcar esta parte del capítulo. Y es que vamos a adorar a Dios con un corazón entendido. Es lo más importante, no del desconocimiento, no de la emoción, no de lo que me están influenciando otras personas, no, sino de saber verdaderamente quién es Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, adorando a Dios. 2, en su perdón. Nos dice el versículo 19, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acercan a mí, dice Jehová, el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y es que la naturaleza de los sacrificios es recordar el perdón recibido. Y aquí nos lleva a algo. Ellos iban a seguir haciendo sacrificios. Sin embargo, el sacrificio perfecto que observamos hoy en día es el sacrificio de Jesús. No debemos de estar esperando sacrificios por más personas. Es por eso que ni la salvación es por obras, algo que tú y yo podamos hacer, méritos. No, la salvación es por gracia. Es más, cuando en Apocalipsis vemos, llegará el momento cuando Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, y no va a haber ningún templo ahí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará presente y ahí le estaremos adorando día y noche. Eso viene de una adoración entendida. Dice el versículo 20. Tomarás de su sangre, o sea, del carnero, del becerro de la vacada para la expiación, y dice, y las pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando a Dios, conforme a lo que Él les había enseñado. Y ellos estaban aprendiendo verdaderamente, estaban reteniendo esa información, pero lo más importante del aprendizaje es que podamos retener, aplicar. ¿Por qué? Porque esa información la debemos de
llevar a cabo. Si no, pues no estamos cumpliendo con el propósito de lo que es aprender. Dice el versículo 22, al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabéis de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y aquí vemos un perdón que Dios le está concediendo a ellos, una misericordia. Por lo tanto, voy a adorar a Dios conforme a su verdad, y conforme a su verdad me va a permitir entender quién es Dios, qué es lo que hizo, qué es lo que permite en mi vida. Y no solamente eso, sino que me va a permitir adorarlo en el perdón que me concede a través de Jesús. Por eso que podemos aplicar bien el versículo de Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Es el capítulo 4, en el capítulo 5 nos explica, es que Dios no nos podía dar un sumo sacerdote que no se compadeciera, o sea, que no nos entendiera en todo. Es por eso que envió a Jesús y que vino a ser hombre y nos entiende absolutamente en todas las cosas y por lo tanto, ocupando palabras de hoy en día, empatiza con nosotros, intercede por nosotros, pero no en ese empatizar nos dice, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. El perdón que tú y yo necesitamos todos los días. Y eso nos lleva a nuestro último punto, adorando a Dios, 3, aceptos en su gracia. Versículo 24, los ofrecerás delante de Jehová, los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. O sea, iban a ofrecer sacrificio al Señor. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día de expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. O sea que iban a sacrificar un carnero que no tuviese ningún sacrificio, ninguna mancha, ningún imperfecto. Y ese sacrificio único lo vemos únicamente, exclusivamente en Jesús, quien nunca pecó, nunca falló. Y por eso su sacrificio es perfecto. Y es el único que nos puede dar perdón, salvación y vida eterna. Dice el versículo 26. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová. Solamente a través de estos sacrificios, a lo largo de 7 días, iban a ser aceptos delante del Señor. ¿Por qué? Porque realmente estaban cumpliendo con lo que Dios les estaba ordenando. Y para este momento, hay que ubicarnos en el contexto. Estaban en un pacto condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres, vendrán esas bendiciones y te alcanzarán. Sin embargo, si desobedeces, vendrán todas esas maldiciones y te alcanzarán. Hoy en día, no estamos en un pacto condicional. En el sentido de que pues, Dios no está comprometido a darnos las cosas como un tipo trueque. No, estamos en un pacto de gracia. Un pacto el cual nosotros no merecemos. Un pacto que inició a través del sacrificio de Jesús, cuando dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, ese es mi cuerpo que por vosotros es molido. Los elementos que observamos cada que participamos de la cena del Señor. Por lo que nos lleva al entendimiento es esto. Cristo nos dio perdón, nos dio salvación y restauración en su sacrificio. Lo que observamos hoy en día es que somos aceptados no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora tú y yo tenemos ese regalo muy grande que es la salvación y debemos de vivir a la luz de ese sacrificio que hemos recibido. Por lo que podemos adorar de manera entendida a Dios. Podemos adorarlo conforme a su verdad, la Biblia. Podemos adorarlo en el perdón que recibimos, pero también podemos adorarlo recordando que somos aceptados por gracia a través de Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.